Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi Facebook, Silvani Vilches, donde subo todas las predicaciones que hago, y en mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Amén. Creado para proclamar la palabra de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó o que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces le doy gracias a Dios por permitirme un día más compartir con ustedes su santa palabra. Espero que Él sea guiándome y dirigiendo esta predicación para que todo aquel que me ve y me oye sea edificado por el poder de la palabra de Dios, y para que yo mismo sea edificado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pongo este tiempo en las manos de mi Señor Jesús, y que sea su Espíritu Santo conduciéndome y hablando a través de mí, para que todo lo que predique sea para gloria de Dios Padre y todos seamos juntamente edificados. Amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, de mi Señor Yeshua. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces comenzamos el día de hoy. Bueno, ayer vimos un hermoso pasaje. Ayer vimos un hermoso pasaje, el pasaje de la mujer cananea, de la fe de esa mujer cananea. Hablamos un poco de la ciudad de Tiro y Sidón, de aquella región era esa mujer cananea. Ok, mi Señor Jesús estaba por aquella región. Ok, y dijimos que, bueno, Tiro y Sidón eran ciudades paganas que Dios destruyó, por su pecado. Recordemos que la región de Canaán, ¿verdad?, o Cananea, era una región muy pagana. Recordemos que por eso es que nuestro Dios, el Dios de Israel, ¿verdad?, manda a Josué y a Moisés a echar esas naciones delante de él. Es decir, el Dios de Israel no le dio la tierra a Israel o a la nación hebrea porque Israel fuera la mejor de las naciones. No era la mejor. Él se las dio a causa primeramente del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, por amor a ellos y por amor a su nombre. Pero también está este detalle: esas ciudades de la región de Canaán era vivía gente muy idólatra y vivía gente muy mala. Vivía gente que practicaba cosas abominables delante de Dios, como por ejemplo ofrecer niños a los ídolos. Es decir, ellos sacrificaban a sus hijos, los ofrecían en el fuego, ¿verdad? Y por eso, por prácticas tan repugnantes como esa, tan grotescas como esa, mi Señor los echó de sus tierras y se la dio a su pueblo Israel, ¿okay?, como parte del pacto también que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces, de esa ciudad pagana, o de esa región pagana, venía esta mujer cananea. Esta mujer cananea venía de esas ciudades, y lo sorprendente del asunto, como dijimos ayer, era que esta mujer idólatra, esta mujer que no tenía parte ni arte en el pacto de Dios, que no tenía
conocimiento del Dios vivo y verdadero, llama a mi Señor Señor, ¿ok? Y bueno, es increíble. Bueno, ayer prediqué sobre esto. Si quieren ver el video por mi canal de YouTube, perdón, me quedé pegado, por mi canal de YouTube, lo pueden ver, o por aquí por mi Facebook, Dilmari Vilches. Si me quieren buscar y agregarme, por ahí también pueden ver mi video. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a estar hoy, ¿verdad?, en Mateo capítulo 15, versículos de 29 al 39, ¿ok? Vamos a ver dos porciones de la palabra, se puede decir, que la Biblia. Vamos a ver primero la porción del 29 al 31 y después del 32 al 39, ¿ok? Leemos los primeros 3 versículos hasta el 31, luego los interpretamos y luego continuamos con el resto, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Dios. Entonces, como siempre, vamos a ir versículo por versículo, discerniendo la palabra del Señor, ¿ok? Con la ayuda, como siempre, de su Espíritu Santo, porque verdaderamente, si no es por medio de Él, esta predicación sería vana, ¿ok? Entonces le pido a Dios que su Espíritu Santo me asista y que todo sea para su gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y Jesús, llamando a sus discípulos, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí. Pasó Jesús de allí. ¿De a dónde pasó Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En la porción pasada vimos que Jesús estaba por las regiones de Tiro y de Sidón, por esa región de Canaán, ¿verdad? Por allí estaba Jesús. En el versículo 21 lo vemos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. O sea que cuando dice pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, ¿dónde estaba Jesús? En la región de Tiro y Sidón. Allí estaba Jesús, donde tuvo el encuentro providencial. ¿Por qué digo providencial? Porque Dios, en su providencia, ¿verdad?, y en su omnisciencia, organizó todo para que esa mujer cananea se encontrara con mi Señor Jesús y recibiera ese milagro. Vimos la sorprendente fe de esta mujer que perseveró, ya que mi Señor Jesús no le voy a decir que no la escuchaba, pero ya que mi Señor Jesús no la atendió a la primera, ¿ok? Y ella fue detrás de él diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tanta fue la insistencia que los discípulos le dijeron, Maestro, dile que se vaya, despídela, que está detrás de nosotros dando voces, dando gritos. Pero vemos que al final esa perseverancia y esa fe que tuvo esa mujer en que mi Señor Jesús era el Señor
y era el hijo de David, es decir, el Mesías, el rey de Israel, dio como frutos la sanación de su hija, y su hija quedó liberada o librada del demonio que la atormentaba, ¿ok? Y mi Señor dijo: oh mujer, grande tu fe, que se haga como has dicho. Y desde esa hora la hija de esa mujer quedó librada del azote de ese demonio que la atormentaba, ¿ok? Entonces Jesús pasó de allí, de la región de Tiro y Sidón, donde tuvo el encuentro con la mujer cananea. Pasó de allí a la región de Galilea. Pasó de allí y vino junto al mar de Galilea y se sentó allí. Él pasó de Tiro y de Sidón, donde sanó a esa cananea, a esa gentil, a esa mujer impía que estaba fuera del pacto de Dios, que estaba fuera del antiguo pacto, que no conocía las leyes de Dios, ni los profetas, ni lo que Dios le agrada o no. Pero Dios es misericordioso, pero Dios es bueno, hermano. Y como dice la palabra, Dios es bueno para con todos, para con el malo y para con el bueno y para con el malo. Y Dios demostró que su misericordia no era solamente para el pueblo de Israel. Dios demostró con enviar a mi Señor Jesús a este mundo, que Él amó al mundo entero, ¿ok? Gloria a Dios. Y como siempre, algo que siempre destaco en todas mis predicaciones, y que siempre, mientras el Señor me dé vida y salud, lo voy a hacer, es que Jesús no es alguien que dice algo y hace otra cosa. Jesús lo que dice lo vive, lo que dice lo practica, lo que dice lo lleva a cabo. Cuando Él dice Juan 3:16 que Él amó al mundo entero, que Dios amó al mundo entero y por eso fue enviado a Él, se manifestó en el mundo, ¿verdad? Por amor a quien, a nosotros. Cuando Él dice eso y sana a la hija de una mujer cananea, a la hija de una mujer gentil, a la hija de una mujer impía, entonces Él está demostrando con sus hechos lo que ha dicho con su palabra. Porque sería muy fácil: sí, mi Padre amó al mundo y yo amo al mundo. Pero sería muy fácil para Jesús solamente hacerle milagro a los judíos. Pero no, porque Jesús, nuestro Señor Jesús y el Dios que lo envió, no dice una cosa y hace lo opuesto. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo lo hará, lo que habló lo ejecutará, lo llevará a cabo. Entonces aquí vemos una demostración de que mi Señor Jesús verdaderamente, de que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo amó al mundo, porque le hizo ese milagro a una mujer cananea que, como Él mismo la llamó, era un perrillo, era alguien que estaba fuera del reino y que no estaba bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Es decir, no estaba bien darle la bendición que le pertenecía a Israel, los milagros que le pertenecía a Israel, el evangelio que le pertenecía a Israel, a una mujer que no tiene nada que ver con Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso, y Dios amó al mundo, ¿ok? Entonces, Jesús estaba allí, ¿ok? Pasó de esa región, de una región pagana, de una región, de gente impía, mala, como les digo. Canaán era una región muy idólatra y muy demasiado idólatra,
Y por esta razón, nuestro Dios mandó a desalojar a esa gente. Es decir, por esa razón, Dios sacó a filo de espada a esa gente de su tierra y se la dio a su pueblo Israel. ¿Ok? Entonces, bueno, llegó a Galilea junto al mar y subiendo al monte se sentó allí. Versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros. ¿Ok? Veremos otra vez el 30. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos y mancos. ¿Okay? Como les digo, como ya les he dicho anteriormente, mi Señor Jesús ya para este momento era muy conocido en toda la región de Israel. Era muy conocido. Y cuando la gente lo veía, ahí mismo, o sea, en ese momento que era divisado por la gente, lo primero que hacía la gente era buscar sus familiares con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, con algún defecto, y los llevaban a sus amigos, familiares, conocidos que tuvieran alguna enfermedad congénita o algún tipo de defecto adquirido o cualquier tipo de mal. Ellos lo primero que hacían a ver a Jesús era traer ese poco de gente que ellos conocían y que estaban en una situación crítica o en mal estado debido a una enfermedad o a una condición que ellos tuvieran. Y aquí mencionan varios tipos de discapacidades, sí, de discapacidad, de enfermedades. Consigo a cojos, fíjense bien, a cojos, personas que no caminan bien, personas que tienen una discapacidad motora, una discapacidad para andar, los traían a mi Señor Jesús y Él los sanaba. Ok, y bueno, digamos que que Jesús sanara un cojo no era algo muy sorprendente, ya que mi Señor Jesús sanó un paralítico que tenía 38 años sin caminar, ¿se recuerdan? Y Jesús lo sanó, ¿ok? Así que para mi Señor Jesús sanar un cojo es como cosa fácil, pues. Sanaba a los cojos, sanaba a los paralíticos, ¿ok? A los ciegos, esto sí era algo novedoso para el pueblo de Israel, como yo le he comentado. En el Antiguo Testamento hubieron muchos milagros, hermano, milagros maravillosos, grandes, extraordinarios. Pero a pesar de eso, en el Antiguo Testamento no hubo un profeta de Dios o un siervo que sanara a una persona ciega. No hubo en todo el Antiguo Testamento el que sanara a alguien ciego. Entonces, este milagro en particular de darle la vista a los ciegos era algo que evidenciaba que mi Señor Jesús era el Mesías, que mi Señor Jesús era el ungido de Dios, que mi Señor Jesús era Cristo. Era algo que lo evidenciaba porque el profeta Isaías, en Isaías 61:1 dice: tu espíritu está sobre mí, porque me has ungido para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para predicar el año favorable del Señor a los pobres de espíritu, ¿verdad? Entonces, mi Señor Jesús cumplía
cabalmente con la profecía de Isaías 1, ¿verdad? Y era maravilloso ver esto, que los ciegos vieran. ¿Se acuerdan cuando mi Señor Jesús sanó a aquel hombre ciego en el Evangelio de Juan? Que los fariseos le preguntaron a él varias veces que qué había pasado, y él le decía que bueno, que Jesús lo había sanado, y ellos no le querían creer, ¿verdad? Y decían que Jesús era un pecador, que Dios no le podía conceder milagros a Jesús porque era pecador. Y el ciego le dice, yo no sé si este hombre es pecador o no, pero yo sé que él me sanó, y yo conozco que Dios a los pecadores no lo escucha, pero a los que temen a él sí lo escucha. Entonces era algo extraordinario y sin precedentes la sanidad de un ciego para el tiempo de mi Señor Jesús. Eso era algo inédito en Israel, algo que nunca antes se había hecho. Gloria a Dios. La sanidad de un ciego, de un mudo, fíjense bien, recordemos cuando mi Señor Jesús sacó de ese hombre ese espíritu inmundo que no le permitía, que lo tenía sordo y mudo. Cuando mi Señor Jesús le sacó el espíritu inmundo, habló y oyó. Entonces eran cosas que en Israel no se habían dado nunca. Eran cosas sorprendentes y milagros extraordinarios que el pueblo de Israel estaba contemplando, estaban viendo, estaban siendo testigos que manifestaban lo que mi Señor Jesús decía cuando predicaba, que decía él: el reino de los cielos se ha acercado. Y este conjunto de milagros, sanar cojos, este conjunto de milagros, como lo son sanar cojos, ciegos y mudos, y mancos, mancos también. Fíjense que extraordinario, es algo asombroso, inédito también, que mi Señor Jesús sana a mancos. Recordemos que una persona manca es una persona sin una extremidad, y si dice la palabra que mi Señor Jesús lo sanó, quiere decir que mi Señor Jesús, por el poder de Dios, por el poder que había en Él hacía que esa extremidad que estaba cortada o mocha, como ustedes quieren llamarlo, se volviera a alargar, creciera y tomara su tamaño normal. Y wow, esos milagros nunca se habían dado en Israel. Ningún profeta, ni Moisés hizo tales milagros. Ok, entonces gloria a Dios por estos milagros, hermano. ¿Ustedes se imaginan el impacto visual que tiene que uno vea que una persona que está mocha de una extremidad, de repente uno vea como de la parte que está cortada comienza a crecer la mano, o comienza a crecer un pie, o comienza a crecer una oreja, no sé, cualquier cosa? ¿Ustedes se imaginan el impacto visual? ¿Ustedes se imaginan el asombro de la gente a ver esto? Bueno, en la Biblia no hablan explícitamente de milagros así que mi Señor haya hecho crecer una extremidad. Solamente recuerdo uno, que es el milagro cuando Pedro le cortó la oreja al soldado romano y Jesús se la sanó, ¿verdad? Le restauró la oreja. Son un milagro también extraordinario. Pero
ver una extremidad crecer es algo asombroso, hermano. Y bueno, si nos ponemos a ver, para nuestro Dios nada es imposible, porque Él hizo al hombre del polvo de la tierra. Entonces, para Dios, restaurar, hacer crecer un miembro o restaurar un hueso o cualquier cosa que Él quiera restaurar o volver a hacer, para Dios eso es nada, porque Dios hizo al ser humano del polvo de la tierra, hermano. Entonces, para nuestro Dios todo es posible, hermano. Así que gloria a Dios por Él. Gloria a Dios por su poder omnipotente, que es capaz de lograr y alcanzar lo que Él quiere. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que este conjunto de señales, como le vengo diciendo, el hacer ver a los ciegos, el hacer hablar a los mudos, el hacer crecer la extremidad de los mancos, todo este conjunto de señales hacía evidente que lo que mi Señor Jesús decía de sí mismo, y que lo que mi Señor Jesús decía era cierto, que el reino de los cielos se había acercado. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en eso caían los fariseos y los escribas, que no creían en mi Señor Jesús, a pesar de que veían todo ese poco de señales maravillosas, señales nunca antes vistas, como que un manco recuperara su extremidad, como un ciego viera, y como un mudo hablara, señales que nunca antes se habían dado en Israel, se estaban dando en presencia de sus ojos, para que ellos testificaran de que el reino de los cielos se había acercado. Y personas como los fariseos y saduceos decían disparates o mentiras y blasfemias, como que mi Señor Jesús hacía lo que hacía por el poder del diablo. Entonces, a veces, hermanos y amigos, hay que tener mucho cuidado, porque a veces las señales la persona que no cree en el Evangelio del reino de los cielos, en Cristo, ella no es incrédula por falta de señales. No, hay que tener cuidado con eso. A veces creemos que la persona es incrédula por falta de señales. No, la persona es incrédula por el estado que hay en su corazón. La persona es incrédula porque está muerta espiritualmente. La persona es incrédula por su pecaminosidad que no le permite creer. No por falta de señales. Lo vemos en los fariseos. Este pocotón de señales que hace mi Señor Jesús. ¿Y los fariseos? Revive a Lázaro, sí. Vamos a matar a Lázaro y a él. La persona incrédula, hermano, no es incrédula por falta de señales. ¿Ok? Porque, por darle un ejemplo, aunque alguien perdón, hermano, aunque alguien, y disculpen la repetidera, aunque una persona no haya visto ninguna señal milagrosa como esta que están presenciando los israelitas, tenemos la señal de todo lo que hago que hay en el cielo y en la tierra, nos manifiesta que hay un Dios por sobre todas las cosas. Entonces la gente no es atea por falta de señales, la gente no es incrédula como la gente de Nazaret por falta de señales, la gente es incrédula por la maldad que hay en su corazón. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que los que no creían en Jesús no lo estaban haciendo no porque no tenían señales, sino porque su pecado, porque su maldad, porque su muerte, su estado espiritual de muerte no les permitía ver a mi Señor Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías profetizado por los profetas. Amén. Entonces vamos a ver, y muchos vemos,
pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Cualquiera que fuera el estado que esa persona tuviera, manco, cojo, mudo, ciego, Él lo sanaba. A cualquiera que fuera el estado, recordemos que, como dice la Escritura, eso era para que se cumpliera la profecía de Isaías 53:4, que creo que dice que Él llevó consigo nuestras enfermedades. El Señor cargó con las enfermedades de su pueblo y le quitó las enfermedades de su pueblo. ¡Qué gloria a Dios! Alabanza a Dios. Cualquiera que fuera la enfermedad, si lo ponían delante de Jesús, esa persona quedaba sana. ¿Okay? De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Gloria a Dios. Esto fue lo que mi Señor Jesús le dijo a los discípulos de Juan cuando ellos le vinieron a preguntar, le preguntaron de parte de Juan el Bautista: dice nuestro maestro que si tú eres el Mesías o esperamos algún otro. Bueno, dígale a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, y se le predica el evangelio del reino de Dios a los pobres de espíritu. Dile a Juan que lo que está escrito en el profeta Isaías se está cumpliendo. Gloria a Dios. Pero hay otra razón, aparte de que se cumplieran las escrituras, para todo lo que hacía mi Señor Jesús. Y aquí la podemos ver. Aparte de que se cumpliera lo que decía la escritura acerca del Mesías, acerca de mi Señor Jesús, hay otro motivo sumamente importante que no podemos dejar de ver y que no podemos pasar por alto, y es los ciegos ven y glorificaban al Dios de Israel. Miren, hermano, todos esos milagros, todos esos prodigios, todas esas señales milagrosas que mi Señor Jesús llevó a cabo con el poder de Dios, era para la gloria del Padre. Todas esas obras, todas esas buenas obras que hizo mi Señor Jesús, era para que la gente, viendo esas buenas obras, glorificaran a Dios. Por eso que Él nos dice a nosotros que andemos en luz, que seamos la luz del mundo, para que viendo nuestras buenas obras se glorifique a Dios. ¿Y cómo sabemos que todas las obras que mi Señor Jesús llevaba a cabo eran buenas? Porque mi Señor Jesús pudo hacer algún milagro para maravillarse, para que la gente lo viera, para tener fama, pero vemos que no, que mi Señor Jesús hacía los milagros para cumplir la voluntad de Dios y para cumplir lo que se había dicho de Él. Y vemos que no buscaba ser alabado y glorificado. La mayoría de la gente ni siquiera le daba las gracias. La mayoría de la gente ni siquiera le daba las gracias. El cojo salía brincando de una pata y no le daba las gracias. Por lo menos cuando sanó a los 10 leprosos, de los 10, uno solo se le volvió a agradecer. Entonces vemos que mi Señor Jesús nada hacía por vanagloria, nada hacía por voluntad propia, todo lo hacía por voluntad de Dios, para gloria de Dios. Y el apóstol Pablo aprendió esto muy bien. Ya sea que comáis o bebáis, o cualquier cosa que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. El profeta Isaías dice: a los que he llamado, creado y formado, los he formado, creado y llamado para gloria de mi nombre. Amén. Parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Entonces mi Señor Jesús tenía claro que Él hacía todas estas buenas obras, y todas eran buenas obras en sí mismas, porque buscaban glorificar a Dios. Buscaban que la gente glorificara al Padre.
Y esto es lo que vemos en este versículo. Cuando esa gente ciega, coja, muda y manca, ¿verdad? Era librada de esa enfermedad que los tenía afligidos, ellos glorificaban a Dios. Y como no, hermano, cómo no darle la gloria a Dios por esas grandes señales que estaba manifestando por medio de su Hijo amado. Entonces, ese es el motivo, ese es uno de los motivos también por el cual mi Señor Jesús hacía las cosas, para la gloria y la alabanza de su Padre, para dar a conocer a su Padre por su gloria, por su poder, y para que su nombre fuera exaltado por su pueblo. Ese era el objetivo. Y como vemos, Jesús lo cumplía, porque dice, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Dios, hermano. El único Dios vivo y verdadero, el único Dios que puede darle vista a los ciegos. ¿Por qué Dios puede darle vista a los ciegos? Hermano, ¿quién creó el ojo? ¿Quién creó el ojo de la nada? O sea, como dijimos ahorita, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Será que a Dios le va a costar sanar alguna extremidad? Dios podía, si la persona le faltaba el ojo, supongamos que hubiera una persona que le faltara un ojo, bueno, Dios podía volver a hacer crecer ese ojo. Para Dios para Dios no hay dificultad, hermano. Que una persona era mucho o manco de dos pies, para Dios eso no es dificultad. Eso representa una dificultad para el hombre, pero para Dios no es. O sea, puede sanar esa discapacidad rápidamente, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos que uno de los propósitos de los milagros que hacía mi Señor Jesús era que se glorificara el nombre de Dios de Israel, ¿ok? Otro de los propósitos de los milagros era que la gente supiera que era el Mesías, ¿ok? Porque Él hacía todos los milagros que dice el Antiguo Testamento que el Mesías iba a llevar a cabo, ¿verdad? Eso eran los propósitos detrás de los milagros de mi Señor Jesús, ¿ok? Amén, gloria a Dios. Y que claro, que se le reconociera a Él como el Hijo de Dios, que se le conociera a Él como el Señor. Eso era también un propósito, algo que mi Señor quería que los israelitas vieran a través del milagro, ¿ok? Ahora vamos a pasar, hermanos, a la parte más larga, del 32 al 39, ¿verdad? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron: tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande. Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a recostarse en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida de la gente, entró en la barca y vino a la región de
Magdala. ¿Ok? Ok. Bueno. Fíjense bien. Dice el versículo 32 y dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de esa gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Esa gente que le traían a Jesús para que Jesús los sanara, o sea, yo me imagino la cantidad de gente que le llevaban a Jesús, que le llevaron a Jesús en esta ocasión, porque acuérdense que Jesús sanó a muchos en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad? A ciegos, mancos, cojos, mudos, ¿verdad? Imagínense la cantidad de gente que le llevaban, y a lo mejor mi Señor Jesús aprovechaba también, aparte de sanarlos, obviamente, también les hablaba de la Escritura, ¿okay? Los evangelizaba, les enseñaba la palabra, ¿okay? Les hablaba las buenas nuevas, ¿verdad? Y ya hacía mucho tiempo, hacía 3 días que ellos estaban con él, es decir, esa persona, la que Jesús sanó, esa multitud grande que fue llevada a Jesús para ser sanada, ¿verdad? Ya tenían 3 días que estaban con Jesús, 3 días que posiblemente no habían comido, que posiblemente no habían bebido agua. 3 días que ellos habían dejado de hacer las cosas cotidianas que ellos hacían, pues. Y gloria a Dios porque recibieron la sanidad de las diferentes o diversas discapacidades que podían tener. Pero ya llevaban con Jesús mucho tiempo, 3 días. Y 3 días sin comer pega, ¿verdad? Entonces mi Señor Jesús se preocupó, o pensó de esta manera, porque ya hace 3 días, fíjense bien, tengo compasión de la gente. Fíjense, mi Señor Jesús tuvo compasión, fue movido a misericordia, porque esa gente había venido a verlo para recibir sanidad. Él los había sanado, pero ya llevaban muchos días con él, esa multitud, ¿verdad? Y no habían comido, y bueno, esto movió a mi Señor Jesús a misericordia, a compasión, y pensó mi Señor Jesús y dijo: porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Fíjense que ya hace 3 días que están conmigo, o sea, yo los sané, yo los libré de todos los males que ellos tenían, yo cargué con sus enfermedades, gloria al Padre, pero yo ahora tengo compasión de ellos porque llevan 3 días aquí conmigo y no han comido, ¿no? Y no tienen que comer, y no los quiero enviar sin comida, no vaya a ser que por el camino se desmayen, entonces vayan a perder el milagro que yo acabo de hacer, porque de nada le servía a Jesús sanar un cojo y a un manco y a un ciego y a un mudo para después enviarlos muertos de hambre a sus casas y que ellos fallecieran en el viaje. Entonces, por eso mi Señor Jesús fue movido a compasión. Recordemos, hermano, que mi Señor Jesús sabe mejor que tú y mejor que yo qué es pasar hambre. Mi Señor Jesús fue entrenado. Recordemos que Él pasó 40 días y 40 noches en el desierto sin comer, hermano. Entonces, mi Señor Jesús sabe lo que
se siente no tener nada en el estómago por un tiempo prolongado. Por eso Él puede tener compasión de esa gente y es movido a misericordia, porque Él sabe que se siente tener hambre. Él sabe, hermano. Por eso que la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros, sino que fue uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sabe qué es lo que se siente ser tentado por el diablo, sabe qué es lo que se siente tener hambre y sabe qué es lo que se siente, ¿verdad? Y por eso Él siente la compasión, es movido a misericordia por esta gente y dice, bueno, esta gente ya lleva 3 días conmigo, no los puedo enviar así, no los quiero dejar ir a su casa así en ayuna porque se pueden desmayar. Y el milagro entonces va a ser vano porque van a morir en el viaje. Entonces vamos a ver qué hace mi Señor Jesús. No tienen que comer y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Pero recordemos que ya habíamos visto un milagro similar a este cuando mi Señor Jesús alimenta a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Y alimenta a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y sobran 12 cestas. Ya mi Señor Jesús había hecho un milagro semejante, ¿ok? Entonces, los apóstoles le preguntan, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar en un desierto? ¿De dónde vamos a sacar la comida para alimentar a esta multitud? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Ok? Y mandó a la multitud a que se recostase en tierra. Entonces, ¿cuántos panes tiene? Y ellos dieron 7 panes y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Como yo dije, hermanos, en el video de la multiplicación de los panes y los peces, cuando mi Señor Jesús alimentó a esa multitud de más de 10,000 personas, porque la Biblia solo dice 5,000 hombres, pero entre mujeres y niños fácilmente podían llegar a los 10,000. En esa ocasión yo dije que nuestro Dios es un Dios que se glorifica en lo poco. Fíjense bien, ya mi Señor Jesús había hecho el milagro de los 5,000 panes, perdón, de darle comida a 5,000 hombres. Ya mi Señor Jesús lo había hecho con pocos panes y pocos peces, ¿verdad? Ya mi Señor Jesús había demostrado el poder de Dios para glorificarse en lo poco. Y es así, hermano. Por ejemplo, que creo que este ejemplo también lo di en el video pasado. ¿De dónde hizo Dios la tierra? De la nada. Dios no necesita nada para Él hacer algo. ¿Sí me entiendes? Dios, si nomás que hubieran tenido medio pez, un pez partido por la mitad, o medio pan, con ese medio pez, o ese medio pan, mi Señor Jesús lo hubiera alimentado a esa gente. De esa misma forma.
Mi Señor Jesús no necesita algo grande y extraordinario para hacer algo más grande y extraordinario. No. Mi Señor Jesús, con lo poco, con lo mínimo, con lo que uno no cree que puede hacer nada, como los apóstoles que dijeron, bueno, ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente en un desierto? Los apóstoles no veían esto posible, como tampoco lo vieron en el otro pasaje de la alimentación de los 5,000. Ellos no veían que humanamente esto fuera posible. Pero allí, precisamente cuando las fuerzas del hombre se acaban, cuando las fuerzas del hombre ya no dan más, allí cuando se llega al límite humano, es cuando Dios dice, ahora me toca a mí, ahora es que yo voy a orar, y ahora sí van a ver mi gloria. ¿Por qué? Por dar un ejemplo, si mi Señor Jesús hubiera sido rico en este mundo, como por ejemplo el rey Salomón, hubiera sido un milagro que mi Señor Jesús multiplicara los panes y los peces. No necesito, si mi Señor Jesús hubiera sido rico como el rey Salomón, económicamente hablando, claro está, él es mucho más rico y sabemos que de él es dueño de oro y de plata, él es dueño de oro y de plata. Pero al punto que quiero llegar es, si mi Señor hubiera sido rico como Salomón, no había necesidad de un milagro. Simplemente compra los panes, compra los peces y se lo reparte a la gente. Allí no hay milagro y allí no se glorifica a Dios. Recordemos que todo recordemos que todo lo que hacía mi Señor Jesús era para la gloria de Dios. Entonces, si mi Señor Jesús, por darle un ejemplo y ilustrar esto, si mi Señor Jesús hubiera sido tan rico como el rey Salomón, Dios no se hubiera llevado la gloria. No se hubiera llevado la gloria, para nada. Porque hubiera tenido el dinero mi Señor Jesús y hubiera comprado los 5,000 panes, los 4,000 panes, los 4,000 peces para satisfacer las necesidades de esa gente, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús era pobre en este mundo, debajo del sol de los vivientes. Económicamente hablando, mi Señor Jesús se hizo pobre, como dice la Escritura, y conociendo la misericordia de Cristo, que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos en Él, ¿ok? Entonces, mi Señor Jesús era pobre económicamente hablando, y por esa pobreza que Él tenía, era que Dios se iba a glorificar. ¿Por qué? Porque los discípulos no sabían cómo vamos a hacer para alimentar a 4,000 hombres si estamos en un desierto y nomás que tenemos 7 pececitos y unos poquitos de panes. 7 panes y unos poquitos de peces. ¿Cómo hacemos? Bueno, allí cuando el hombre es inútil, cuando las capacidades del hombre no dan para más, cuando el hombre dice, Señor, no puedo con esto, encárgate tú, es que Dios viene, se manifiesta para glorificar su nombre. Sí, amigos, para glorificar su nombre. Como dice la Escritura aquí en el pasaje que acabamos de ver, que ellos viendo las buenas obras de Cristo, la sanidad de Cristo, glorificaban a Dios. Bueno, este va a ser otro milagro, ¿verdad? Extraordinario por el cual la gente va a glorificar a Dios. Pero como les digo, si Jesús hubiera sido rico como el rey Salomón, eso no se hubiera dado. ¿Sí me entienden? Todo es según el propósito de Dios.
¿Sí me entienden? A Dios no le convenía, ¿verdad? Por así decirlo, que Jesús viniera como rico, porque siendo rico en este mundo, ¿por qué? Porque si Jesús quería comprar 5.000 panes, 5.000 pesos y hubiera alimentado a esta gente. Pero no, Cristo dependió del Padre, le oró al Padre y el Padre multiplicó esos peces. Nuestro Dios, el Dios de Israel, es especialista en glorificarse en lo poco. Le voy a dar un ejemplo parecido a este, pero con personas. No sé si conocen la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre cobarde, era un hombre sencillo, humilde, pero Dios lo escogió para libertar al pueblo de Israel no me acuerdo si los madianitas, creo, de un pueblo que lo tenía subyugado o lo tenía oprimido en ese tiempo. Y en una de esas batallas que Dios mandó a liberar a Gedeón, el pueblo de Israel era muy superior en cantidad al pueblo enemigo. Y Dios le dice a Gedeón: no, pero vos no me vas a ir con ese poco de gente, parafraseando un poco y ilustrando un poco. Dios le dice a Gedeón: no, vos no me vas a llevar todos esos soldados, vos no vas a ir con 300 soldados, para que no se gloríen en su fuerza. Claro, porque si él mandaba a todo el ejército de Israel, Gedeón va a decir: claro, no lo vamos a vencer si llevamos 10.000 y ellos son 2.000, por dar un ejemplo. No recuerdo bien la cantidad de gente que había de lado y lado, pero yo sé que mi Señor solamente permitió que 300 fueran los que fueran a la batalla. ¿Para qué? Para que la gloria y la excelencia, fuera para Dios. Asimismo, yo predico el Evangelio. Soy una persona que no tengo un IQ superdotado, que tengo un IQ muy normalito. Es más, puede ser que por debajo de lo normal. Soy una persona, no soy un teólogo, no tengo, no soy, por decir algo, alguien muy letrado, es lo que le quiero dar a entender. Y en ese tipo de personas, como yo, se glorifica a Dios, y en 300 hombres se glorifica a Dios cuando venció a un batallón de miles de hombres con 300. Y en estos poquitos de panes, en estos 7 panes, Dios se va a glorificar. Dios va a demostrar su poder de crear. Y de crear, bueno, en este caso a partir de 7 panes, pero de crear, mejor dicho, a partir de la nada, hermanos. A partir de la nada, Dios crea algo grande. A partir de algo pequeño, Dios crea algo inmenso. Entonces, por eso es que Dios permite que las cosas se den así, para que su propósito se cumpla y para que Él sea el único glorificado, hermano. Entonces, bueno, si seguimos leyendo el texto. Y los mandó a recortarse en la tierra, y tomando los 7 panes, le dio gracias, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Fíjense bien, tomando los 7 panes, dio gracias y los partió y les dio a los discípulos. Fíjense bien que aquí vemos como Jesús ni siquiera pide al Padre, o sea, Él parte el pan y Él sabe que el Padre ya lo ha hecho, o sea, Él parte el pan y Él confía de que ya está hecho, ¿ok? Él parte el pan y por su poder lo multiplica, o sea, y Él le da, y eso para qué, para que se glorifique el nombre de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús
es poderoso, nuestro Señor es usted Dios, el único Dios vivo y verdadero. Porque ¿quién puede multiplicar algo a partir de casi nada? ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Entonces, esto para que la gente viera que tenían delante de ellos a Emmanuel, que tenían delante de ellos al ungido de Dios, que Dios, el Dios suyo, había cumplido la profecía dicha por Isaías, y entre ellos estaba su unigénito Hijo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese milagro era para que se glorificara a Dios, pero claro, es como yo les vengo diciendo, si Jesús hubiera sido un hombre poderoso o rico de cuna, como le decimos ahora, este milagro no hubiera sido ni tan milagro, porque si mi Señor hubiera querido, hubiera sido rico, hubiera podido comprar los panes y los peces y listo. Y no se glorifica a Dios, ¿sí me entienden? Ese es el peligro de las muchas riquezas en esta tierra. Que cuando el hombre es muy rico, muy próspero en esta tierra, tiende por su naturaleza caída a olvidarse de Dios. En el caso de mi Señor Jesús no hubiera sido así, ¿ok? Porque él es hombre, pero sin pecado. O sea, él no heredó el pecado. Entonces, en el caso de mi Señor Jesús, ponga que no hubiera sido así. Pero ese es el peligro de la riqueza para cualquier hombre. Que el hombre, por su naturaleza caída, tiende a apoyarse en la riqueza y a olvidarse de Dios. Entonces, ese es el problema con las riquezas. Ese es el problema con el evangelio de la prosperidad. Ese es el problema. Entonces, cuidado con quererse o afanarse por hacerse rico en este mundo, porque Dios se glorifica precisamente en lo poco, en lo humilde, en lo que nadie nota, en lo que Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él, hermano. Para que la gloria sea para Él. Al apóstol Pablo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios se glorifica en lo débil, hermanos. ¿Por qué Dios escogió a un rey como David, chiquitico, pastorcito ahí, y en vez de escoger a un hombre, por ejemplo, como Goliat, cuarto bate así para destruir entonces, no, él se glorificó en lo humilde, en lo sencillo, en lo que no se notaba, para que la gloria fuera para Él. Asimismo, en esta ocasión Jesús no necesitó tener mucho dinero para comprar 4,000 panes, 4,000 peces, sino que Él, con lo poco que tenía, como ya lo había hecho cuando alimentó a los 5,000, con lo poco que tenía, Él se iba a glorificar. Y así ha trabajado Dios, y así va a seguir trabajando en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque toda la gloria y la excelencia, es para Él. Todo lo bueno que yo tengo es de Dios, es Cristo. Y yo no me puedo gloriar por nada de lo que yo tengo, porque todo me fue dado. Entonces, todo lo hace Dios pensando en su nombre, en su gloria y en su pueblo. Amén, gloria a Dios. Entonces, es muy importante notar eso aquí, hermano. Y lo partió, le dio gracias a Dios, y dio a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud. Versículo 27, y comieron todos, y se saciaron, y regocijaron y recogieron, lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Gloria a Dios. Fíjense bien, le dio de comer a una cantidad de 4,000 hombres, que igual que en la multiplicación de los 5,000, que en la alimentación de los 5,000,
se supone que eran mucho más personas. La Biblia nomás nos contabiliza a los hombres, pero se supone que eran más de 4.000. Pongan que hayan sido 8.000 personas. Bueno, 8.000 personas fueron alimentadas por el poder de Dios, fueron alimentadas por el Hijo de Dios. ¿Y quién es nuestro proveedor? Yahvé Jireh, el Dios que nos provee. ¿Quién es? Yahvé Jireh. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. ¿Quién es Jesús? Yahvé Jireh, nuestro proveedor. Gloria a Dios. Entonces, allí estaba el proveedor del pueblo de Israel, Yahvé Jireh. Amén, gloria a Dios. Presente allí. Entonces, bueno, vemos como sobraron 7 cestas llenas llenaron 7 cestas con las sobras de los panes y los peces, ¿verdad? En el milagro pasado de la alimentación de los 5.000, si no me recuerdo el número, llenaron 12 cestas. Gloria a Dios porque Él es experto. Él es experto en glorificarse en lo poco, hermano. ¿Y por qué es así? Porque Él quiere que la gloria sea para Él. Porque otro ejemplo que yo le voy a dar, por ejemplo, si el que hubiera peleado con Goliat, si Dios hubiera escogido, por ejemplo, a otro gigante para pelear con Goliat, el gigante, cuando el gigante que era de parte de Dios, por darle un ejemplo, ganara o venciera, él se podía gloriar en sí mismo. Pero cuando David, pero cuando David, un hombre chiquitico, un hombre insignificante de tamaño, un hombre que no tenía músculo por ningún lado, o sea, no era fornido, pero ¿qué quiero decir? Y un hombre que de paso no sabía nada del arte de la guerra, es decir, un hombre que no estaba preparado para batallar, un hombre carente de toda táctica de combate, por así decirlo. Cuando este hombre ganó, cuando David ganó, él le dio la gloria de Dios porque sabía que él le había dado a Goliat. Él no tenía nada en que gloriarse porque él sabía que Yahvé había peleado por él y le había dado a ese impío. Amén, gloria a Dios. Y aquí vemos algo similar. Mi Señor Jesús no tenía mucho, era pobre económicamente, pero él alimentaba a muchos con el poder de Dios, hermano, para que la gloria no fuera del hombre, sino de Dios. Porque si Jesús hubiera sido rico y hubiera alimentado a los pobres, a esa gente que sanó con los panes y los peces que le hubiera comprado, la gloria no hubiera sido para Dios. Pero Dios se glorifica en lo poco, porque si no, no hay gloria para Él. Él se glorifica en lo que el hombre no puede hacer. Él se glorifica cuando el hombre llega a su límite, a su tope, cuando el hombre está en una situación desesperada, que ya no puede hacer nada por su fuerza. Es que Dios dice, bueno, ahora voy a actuar yo y voy a ver cómo yo te voy a sacar de esa situación. Ahora voy a actuar yo. Los apóstoles que dijeron, no tenemos para alimentar a esa gente. Bueno, pero ahí estaba Emmanuel, Dios con nosotros, y dijo, no se preocupe, siénteme a esa persona, a esos 4.000 hombres. ¿Y qué hizo? Se glorificó Dios multiplicando esos panes y quedando 7 cestas de lo que sobró. Gloria a Dios. Entonces Dios es un Dios que se glorifica, hermanos, en lo poco. Dios es un Dios que hace todas las cosas
para que la gloria sea para Él, para que el hombre no se gloríe en sí mismo, para que el hombre no sea egocéntrico, sino teocéntrico, ¿ok? Que se centre en Dios y en su gloria, que al fin y al cabo Él es el único que la merece. Amén. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Y eran cuántos? 4,000 hombres. Yo me adelanté, ya lo estaba diciendo desde hace rato, pero eran 4,000 hombres, ni más ni menos. Sin contar, como en la otra ocasión de la alimentación de los 5,000, en esta ocasión tampoco se contó a las mujeres y a los niños. O sea que mi Señor Jesús pudo alimentar fácil 8,000 personas por doblar la cantidad. Pudieron ser más, pudieron ser menos. Pero ¿cómo lo hizo? Con poco. ¿Cómo lo hizo? No teniendo nada. ¿Cómo lo hizo? Dependiendo de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios, hermanos. Para que la gloria sea para Dios. Dios permite que el ser humano esté en situaciones que parezcan, o en situaciones que el ser humano no pueda superar por sí mismo. Como por ejemplo los apóstoles decían: bueno, aquí estamos listos, porque no tenemos comida para alimentar a toda la gente. Tenemos apenas 7 panes y unos pocos pececitos. ¿Cómo vamos a alimentar a esa gente? No podemos. Esta gente la vamos a mandar a morir en el desierto, porque no podemos alimentar a tanta gente. Pero ahí Dios, en la debilidad de ellos, Dios se glorificó, hermano, en sus hijos. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Es como si Jesús hubiera dicho: eso es lo que yo quería que ustedes notaran. Ahora sí voy a hablar yo. Ya notaron que el hombre no puede, ¿verdad? Que ustedes no pueden y no tienen los recursos ni las maneras para alimentar a esa gente. Bueno, ahora yo y el Padre nos vamos a glorificar. ¿Qué pasó, hermano? 4,000 hombres con la barriga llena y el corazón contento, sin contar a las mujeres y a los niños. Gloria a Dios, hermano. Dios se glorifica, hermanos. Alabado sea Dios. Dios se glorifica. Y esa es y por eso mi Señor Jesús. Y tenemos que tratar de imitar a nuestro Señor y a nuestro Maestro. Y hacer todas las cosas que hagamos para la gloria de Dios. Permitamos a Dios, ¿verdad?, que Él se glorifique con lo poco que tengamos. A veces decimos: bueno, pero no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Permitamos a Dios que Él se glorifique, hermano. No nos afanemos y permitamos a Dios que manifieste su poder y su gloria. Y veremos grandes cosas, hermano, como esa gente que vio este gran milagro, hermano. Permitámosle a Dios obrar en nuestra situación, sea cual sea, hermano. Dios está a control. Cuando Dios ve que el hombre no puede, ahí es que dice: ahora sí, hijo mío, me toca a mí. Está quieto y conoce que yo soy Yahvé. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Espero que les haya gustado, que sea de mucha edificación y de mucha bendición para el pueblo de Dios. Recordemos siempre
no reneguemos de lo poco que tengamos y de lo que nos falte. Reconozcamos que Dios tiene control, hermano, y dejémosle las cosas a Él. Dejemos que Él se glorifique en lo poco o en lo casi nada que tengamos. Y cuando hagamos eso, contemplaremos la gloria de Dios en nuestras vidas, como lo hicieron sus apóstoles y toda esa gente que fue alimentada y saciada por el poder de Dios, por el poder de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, como siempre les digo, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes, alce sus rostros sobre ustedes y le dé paz, y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Dios de Israel y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.